El nuevo Corolla se reinventa y llega completamente nuevo para su 12ª generación. Y aunque hoy vamos a ver la versión base, no te dejes engañar, porque de básica no tiene nada. De hecho, para mí es una de las más interesantes. Quédate para saber el porqué. Soy Luis Antonio Hurtado, esto es Autos Malú y con ustedes el nuevo Toyota Corolla 2020 en la versión base. Bueno, ¿qué tal chicos? Miren, vamos a comenzar como ya es de costumbre revisando todo el exterior. Y comenzaremos con el cofre, donde vamos a ver las dos líneas que aparecen en todas las versiones, que son tanto sutiles, pero le ayudan bastante para que se vea un poco más agresivo de lo normal. Recordemos que está completamente nuevo tanto exterior como interior. Y una de las partes que más me agradaron para esta versión son los faros, donde desde esta versión vamos a contar con faros de proyección. Y tenemos el diseño donde simula la iluminación en diurna, pero no es así, solo es meramente un adorno. Lo que más me agrada de este frente es cómo le dan continuidad desde un faro hacia el otro, cortándolo en medio por el símbolo de Toyota. Además, abajo contaremos con una enorme parrilla, ya es característica también de todos los Corolla y para este 2020 no es la excepción. Como les digo, tenemos una enorme parrilla con diseño en panal y a los costados unas pequeñas tomas de aire que obviamente son solamente de diseño, no son funcionales. Debajo del capó contaremos con el ya conocido motor 1.8 de 4 cilindros de 140 caballos de fuerza y 126 libras-pie de torque. También tendremos las llantas que montan unos rines de 16 pulgadas de acero. Aunque cabe destacar el diseño de las tapas, que me sorprende porque la verdad a mí me parecen con un muy buen diseño. También cabe mencionar que desde esta versión ya tenemos los frenos de disco en las 4 ruedas. También contaremos con las manijas del color de la carrocería y la llave en esta versión es de tipo sierra. Además de los espejos que ya son electrónicos. Y también me gusta destacar este pequeño detalle estético en los marcos, donde encontramos una pequeña ventana para ampliar la visión a la hora de conducir y no nos tape tanto los pilares. Ya estando en la parte de atrás, vamos a tener una parte más refinada que la versión anterior. Y aquí se destacan las luces, como sabemos, de todas las versiones que son en bulbo, tanto de stop, direccionales y las de reversa. Pero este detalle me agrada que desde la versión base tengamos plásticos en negro brillante o negro piano. Cosa que en lo personal me parece muy bien porque se ve mucho más elegante. También encontraremos las salidas de aire a los laterales, que obviamente son solo diseño, aunque le ayuda para que se vea más ancho. Y también este detalle en la parte inferior simulando un difusor, igualmente para que se vea más deportivo. En la cajuela nos encontraremos con una muy buena capacidad. No vamos a tener problema en cuanto al espacio de almacenamiento para 3, 4 o incluso 5 personas. Aunque cabe mencionar que no tenemos muchas amenidades. De hecho, ninguna, no vamos a contar con redes, con ganchos. Lo que sí vamos a contar
es con una llanta de uso temporal y todas las herramientas para cambiar la misma. Esta se encuentra debajo de la alfombra. ¿Qué tal, amigo? Gracias por seguir acompañándome en la revisión de este nuevo Corolla y quiero que aprendas conmigo sobre todos los coches. Así que suscríbete y activa la campana. Y si tienes alguna duda de este nuevo Corolla en la versión base, coméntalo y con gusto te la resolveré. Bueno, amigo, seguimos con el interior. Pasando en el interior, aquí es donde notamos que es la primera versión, pero sin embargo no viene con todos los plásticos duros como lo esperaba. Si bien contamos con plásticos duros en las puertas como en el tablero en la parte central, también tenemos varias partes acolchonadas como es en los reposabrazos en las puertas que está forrado en tela, así como en toda la parte del tablero superior que está forrado en piel con costuras y le repito que es material acolchonable. Entonces, a pesar de que es la primera versión, la versión base, para mí tiene muy buenos materiales por el precio de este nuevo Corolla 2020. Y en cuanto a los materiales en los asientos, vamos a contar con tela normal, con estas pequeñas figuras que te dan una buena sujeción en el manejo y al mismo tiempo son asientos cómodos para llevar en el día a día. Ahora vamos a encender este nuevo Corolla 2020 en la versión base, recordando que la llave es normal, tiene todos los controles tanto de alarma, de pánico y de la cajuela, pero recordemos que la llave es de estilo de navaja. Revisando el tablero vamos a contar con un enorme velocímetro en la parte central, donde vemos que va a llegar hasta 240 kilómetros y debajo el nivel de la gasolina. A la izquierda las revoluciones hasta 8000 y debajo la temperatura del agua. Y lo más interesante en el tablero obviamente es la pantalla a color, donde vamos a poder controlar y ver bastante información sobre nuestro Corolla. Volante, si bien no vamos a tener los controles crucero, sí vamos a tener todos los controles multimedia en la parte izquierda. También contaremos con una pantalla de 7 pulgadas completamente a color y esta misma es touch. Cabe mencionar que esta pantalla es compatible con Apple CarPlay, pero no con Android Auto. También contaremos con botones físicos a los dos lados y perillas para que nuestro manejo de la pantalla sea más ergonómico y podamos tener atajos más fácilmente. Y debajo de la pantalla contaremos con las dos salidas de aire, las luces intermitentes y más abajo el aire acondicionado, que en esta versión es completamente manual, aunque contaremos con una pantalla de dos tonos, en este caso es blanco y negro, en la cual podremos ver todas las opciones, tanto velocidad, temperatura y en qué partes del cuerpo va a salir el aire. Como podremos observar, también tendremos los botones que se utilizan como atajos para controlar el aire acondicionado. Y alrededor tendremos plásticos en negro piano, lo que resulta un ambiente interior más elegante, aunque a algunos todavía no les agrada este plástico porque se llega a rayar en algún tiempo. En cuanto a la caja de velocidades, podremos contar con dos tipos, tanto manual como automática. En esta ocasión estamos revisando la caja automática IVT de 6 velocidades con modo manual. Y veremos que tenemos más detalles en negro piano con plástico simulando el aluminio. Atrás de la palanca de la caja de velocidades contaremos con dos portavasos y el freno de mano manual. Además de la guantera,
con una buena capacidad de espacio. En cuanto a la parte de atrás, vamos a ver que el espacio es más que suficiente para 3 personas adultas. Vamos a contar con las cabeceras que en esta versión son fijas y un pequeño espacio en el centro para poner cargador, poner celular o algunas monedas. Lo que sí hace falta en la parte de atrás es un reposabrazos. En esta ocasión solamente es liso. Y en cuanto a la parte central, se puede viajar un tercer adulto, pero yo como siempre les recomiendo para coches de esta gama, es preferible viajar solamente 2 adultos atrás y algún niño o persona pequeña. Gracias amigo por tu tiempo. Espero este video te resuelva todas tus dudas sobre este nuevo Corolla 2020 en la versión base. Si es así, dale like y suscríbete. Si no es así, comenta las dudas que tengas y con gusto las resolveré. Bueno amigo, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos en el próximo video.